Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 5 de abril del año 2024, viernes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. De la primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Continuamos en esta lectura de Hechos de los Apóstoles. Ayer leíamos el capítulo 3. Hoy leemos el principio del capítulo 4. Y vemos cómo Pedro, en esa sabiduría dada por el Espíritu, habla ya no al pueblo, habla directamente a las autoridades y lo habla con autoridad. Ante las autoridades que no reconocen y que siguen sin reconocer hasta estas fechas a Jesús, el Nazareno. Hermanos, dentro de nosotros hay sacerdotes, escribas, fariseos, que no reconocen a Jesús, que saben que hizo algo, que saben que hizo maravillas, que saben y reconocen que trajo la salvación a muchos, pero no lo reconocen como el Mesías ni como el que ha de venir. En nuestro corazón, hermanos, hay muchas acciones de estos. Y en esta octava, que ya está terminando, debemos de ver estas acciones que Pedro nos está presentando y que Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos está haciendo mención. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir la misericordia, para darnos cuenta de que Jesús en verdad resucitó y que en verdad es el Hijo de Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo?
Ellos contestaron: no. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 143, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y les dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Siguen las señales otra vez de la aparición de Jesús. El día de ayer escuchábamos cómo pensaban que era un fantasma y cómo pensaban que el temor que ellos tenían los hacía desvariar. Jesús les da la paz, les dice: toquen, vean, observen. Es más, vamos a comer. Un fantasma no tiene huesos, no tiene carne, ni tampoco se sienta a comer con ustedes. Hoy Jesús vuelve a hacer lo mismo. Trae unas brasas, trae un pescado, trae pan, y le pide a Pedro que comparta con él lo que ha pescado, que comparta con él lo que ha hecho el fruto de su trabajo. Y otra vez vuelve a manifestarse Jesús ante los suyos. Vuelve a manifestarse otra vez, aunque el temor de ellos sigue siendo explícito. Dice el texto que no se atrevían a preguntar, aunque ya sabían en su interior quién era. Esas dudas, hermanos, esas dudas que también tenían aquellos discípulos y aquellos que estaban con Jesús, es válido. Sin embargo, lo que no es válido es dejar que esa fe avance, que esa fe nos nuble nuestro corazón, que esa fe nos nuble el pensamiento, porque es entonces cuando esa neblina, ese no pensar bien, ese no dejarnos ver bien, va a terminar haciendo que no reconozcamos a Jesús, que no terminemos de darnos cuenta de que Él está con nosotros y entre nosotros. Jesús resucitó, Jesús se hizo presente y Jesús nueva cuenta está participando contigo, así como con Pedro y sus acompañantes. Así como les hace pescar en abundancia, así, hermanos, nosotros en nuestra fe debemos de pensar de la misma manera y pensar que Jesús también nos va a ayudar en nuestro diario hacer. Hermanos, Dios los bendiga.